Muy buenas noches, como todos los lunes, un programa especial que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos la participación de su santidad Chandan Goswami. Él nos estará introduciendo, como siempre, como de costumbre, en el camino de la compasión y el amor. Pero ¿quién es Chandan Goswami? Chandan Goswami es nacido en la India, más precisamente en Brindavan. Es una región muy importante y muy espiritual de la India. Él es miembro del linaje del templo de Radha Raman. Él es maestro espiritual, es una persona dinámica y amorosa. Él viaja por todo el mundo siempre hablando de espiritualidad y enseñando el camino del amor y la compasión. Muy buenas noches, Namaste. Good night, Namaste. Bueno, a lo largo de estos primeros 4 programas hemos abordado temas como el amor, los miedos y la ira. Hoy nos vamos a introducir en lo que es el resentimiento, el rencor y el perdón. Maharaj, throughout these 4 programs, we are talking about different issues, but today we are going to talk about resentment and forgiveness. Okay, that's very nice topic. Ese es un muy buen tópico. Ok. Su santidad, muchas veces en la vida nos suceden cosas muy dolorosas. Y muchas veces esas cosas dolorosas se las adjudicamos a algún tipo de persona. Okay, Maharaj. Many times in this life, painful things happen to us, and those things are sometimes attributed to other persons. Okay. ¿Cómo podemos separar el problema de la persona o cómo podemos separar el pecado del pecador? How can we separate the problem to the person or the sin for the sinner? Can you repeat your question, please? Okay, the question is, how can we separate the sin for the sinner? How can we separate sin from the sinner? Yes. Well, if the sin goes away, then he's not a sinner anymore. Bueno, si el pecado se terminó, ya no hay más pecador. So now the question has to be how to take that sin away from him, right? Entonces, la pregunta realmente debería ser cómo alejar el pecado del pecador. So here the first I want to ask, like, what kind of a sin we are talking in here? Like sin made by desire or anger, or as the topic of today's class is resentment, like, or any different kind of a sins? Like what kind of a sin we are talking here? Ok, Maharaj, ¿quieres saber, como puntualizar de qué tipo de pecado estamos hablando? Pecados que tengan relación con la ira, con el deseo, o para realmente darle como una forma a esta pregunta. Sí, me refiero más a una pregunta general, lo que sucede en el individuo cuando lo toma como una agresión. Supongamos, ¿sí? Las situaciones de dolor que nos suceden en nuestras vidas, muchas veces vienen como a través de recuerdos, como si fueran como fantasmas al acecho nuestro. Okay, this is kind of a general question. When we have in our life some pain situations, then we can remember those situations like goals, like something like makes us feel bad because we remember this pain situation that we
lived before, no? Volvemos a recordar una y otra vez tal situación de sufrimiento. We still remember once and again this pain situation. Ese recuerdo del sufrimiento nos genera un resentimiento en nosotros. Remember always this pain occurs on us like a resentment. ¿Cómo With podemos, with the other person that caused us the pain, no? ¿Cómo podemos salir de ese círculo vicioso de constante sufrimiento? Okay, so how can we go out from this constant circle of suffering, remembering and having resentment for this situation, pain situation that we live? So first thing has to come, there is an example like which had happened in my life. Lo primero que va a hacer es dar un ejemplo de lo que pasó en su vida. I met one lady who was around 83 years old. Él conoció a una persona de 83 años, a una señora. She was sad and she was crying. Ella estaba triste y estaba llorando. When I met her, I asked that, why are you sad and crying today? Cuando él la encontró, le preguntó, ¿por qué usted está triste y llorando hoy día? She replied that she was thinking about her mother-in-law, that how mother-in-law used to give a torture or a hard time when she was young. Ella le respondió que ella estaba recordando a su suegra, como cuando ella era joven, su suegra solía torturarla o hacerle vivenciar momentos malos, tristes. So I asked her, when was that really? When was that, sorry Maharaj? You asked her? When your mother-in-law used to torture you, when was that period, that year? Okay. Entonces Maharaj le preguntó, ¿cuándo es que tu suegra, en qué momento, qué edad tenías cuando esto sucedía, en qué periodo de tiempo? She replied around like 45 to 50 years back. Ella respondió, fue hace 40 o 50 años atrás. So I asked her, is your mother-in-law alive right now? Y él le preguntó, ¿estás tu suegra viva ahora? And she said, no, when I'm 83, she left the world like a 20 years back. Ella le respondió, no hay forma, yo tengo 83, ella dejó el mundo hace 20 años, más o menos. Then I said, look, whatever had happened in your life, that had already happened and you cannot change that. Y él le dijo, mira, cualquier cosa que haya pasado en tu vida, tú no la puedes cambiar ahora. But your free mind is making you crazy right now, making you sad, making you angry, making you take a revenge. Pero tu mente está causándote ahora que estés triste, que estés molesto, que estés queriendo venganza. So there's a Gautam Buddha who says that we do not generally suffer from others. Pero hay una cuota de Buda que dice que nosotros generalmente no sufrimos por otros. We suffer from ourselves. Nosotros sufrimos por nosotros mismos. So you can imagine, there's someone who always ask, like, what bad thoughts can do to me? Podemos Or negative thoughts can do to me. Ok, podemos tratar de preguntarnos o imaginar qué pasan esos pensamientos negativos en mí, qué hacen esos pensamientos negativos en mí. So the story goes that one student asked to
his teacher that what negative thoughts can do. Entonces esta historia es de un chico que le pregunta a su profesor qué pueden hacer los pensamientos negativos en nosotros. So then teacher replied, let's do one thing. I'll buy 1 kg of potatoes, papa. Entonces el profesor le dice, hagamos una cosa, compra una caja de papas. And keep those potatoes for 1 week in your school bag. Y mantén esas patatas por una semana en tu maleta escolar. So after 4 or 5 days, a student went to his teacher and said, my potatoes are rotting now. They are smelling very bad. Entonces, después de 4 o 5 días, el alumno le dice al profesor, mis papas se están pudriendo y están oliendo mal. Can I throw them off? ¿Puedo botarlas? Teacher replied that this is what it happens when you have negative thoughts in your mind. Y el profesor le respondió, eso es lo que pasa cuando tú mantienes los pensamientos negativos en tu mente. It rottens your personality, your persona, your positivity, your happy face. Afecta y pudre tu personalidad, tu rostro feliz, tu humor, ¿no? Like, I can give you, I had seen so many examples such like that in my life. Like one of my disciples once was there and I asked my disciple that one day move to Vrindavan. Él puede dar muchos ejemplos como este que ha sucedido en su vida. Por ejemplo, uno es de uno de sus discípulos que hablando con él le dijo, tienes que mudarte a Vrindavan. After 2 years, like that disciple was in a constant touch, like every day. But after 2 years, my disciple came to me in an angry way. Entonces el discípulo mantuvo siempre comunicación con él, pero después de 2 años el discípulo se presentó a él muy furioso, con ira, molesto. And he was like, why did you ask me to move to Vrindavan 2 years ago? Y le dijo, ¿por qué usted me ha pedido que yo me mueva a Vrindavan hace 2 años? I actually forgot about it 2 years ago. I had to ask him to move. Y él se había olvidado porque había pasado hace 2 años que le había dicho a él que se mude. And he started telling, maybe you have some kind of a idea to use me, and that's why you want me to, want me in Vrindavan. But today my mind is working. I was like, I can't even remember right now that I asked you to come to Vrindavan. Ok, entonces el discípulo le dice a Maharaj, yo estoy seguro que usted tenía alguna idea puntual para utilizarme y por eso usted me pidió que venga a Vrindavan hace 2 años, pero ahora yo estoy trabajando. Y Maharaj le contestó, yo ahora no puedo acordarme por qué hace 2 años te pedí que te mudaras a Vrindavan. Then I asked him, do you remember any time that I asked you to be with me after coming to Vrindavan? Or I ever asked you that come to Vrindavan and live and do your devotional practices? Ok, entonces Maharaj le pregunta al discípulo, ¿tú recuerdas que yo en algún momento te haya dicho que vengas a Vrindavan y que estés conmigo? ¿O simplemente te dije, ven a Vrindavan y luego haz tu vida espiritual, ¿no? Tu vida devocional? So he replied that you asked me to move to Vrindavan and focus on my devotional practices. Entonces el devoto le dijo, usted me pidió que venga a Vrindavan, que me mude a Vrindavan y que me concentre en mi práctica devocional. Then I asked, why are you being so resentful and angry right now? Entonces le preguntó, entonces, ¿por qué estás tan resentido y molesto hoy?
And he was like, oh, my crazy mind, he was thinking something wrong. Y él dijo, ay, mi mente loca, estaba pensando algo equivocadamente. So the whole thing is, it all depends upon the control of your mind. Entonces el asunto aquí es que en realidad todo depende del control de tu mente. Just, I'll give you one example again. Te voy a dar un ejemplo nuevamente. Do you have television in your house? ¿Tienes televisión en tu casa? Very good. Do you have a remote in your house with the television? ¿Tienes un control remoto para tu televisión? Sí. Yes. If I say that automatically your television channels are changing one to another, 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 how would you feel? Si él dice, o nos ponemos en este ejemplo de que los canales de televisión se están constantemente cambiando de uno a otro, de uno a otro, ¿cómo te sentirías tú? You will feel crazy, right? Te sientes como loco, ¿no? Because TV has gone crazy. Porque la televisión se volvió loca. But what if you have the remote control on your hands? Pero una vez que tú tengas el control remoto en tus manos, and then you're controlling the television, and you can stay as much as you want on whichever channel you want to. y entonces tú tienes el control de la televisión y te puedes quedar en cualquier canal en el que tú te quieras quedar viendo. So what is mind right now? Is an uncontrolled television who is changing channel to one to another memory, to another memory, to another memory, to another memory. Entonces, ¿cómo está mi mente funcionando ahora? Es como la televisión que está yendo de una memoria a otra memoria y a otro recuerdo constantemente. So I always say there are 3 types of people in the world. Él siempre ha dicho que hay 3 tipos de personas en el mundo. The one whose mind is clear. El que tiene la mente limpia. Second, the ones whose mind is not clear, but they don't speak anything bad. El segundo, que su mente no está limpia o digamos despejada, pero no habla al respecto. And third one is whose mind has gone crazy, but they speak. Y el tercero es que el que su mente está loca, pero también lo hablan al respecto. So the first category of people are called saints, who are completely cleaned with their minds. La primera categoría de personas es llamada santas, es que tienen la mente completamente pura y limpia y despejada. Second type of people are the normal category of all the people. La segunda tipo de persona es la categoría normal de toda la gente, ¿no? And third type of people are those who have some psychological issues and they are disturbed by some things. Y el tercer tipo de personas son aquellos que tienen algún tema psicológico, ¿no? Entonces actúan de esta forma. So for the normal kind of a people, pero para la normalidad de la gente, there is a one step ahead for the positivity and one step behind for a negativity. They are just not speaking right now. If they will start speaking, they will be also started calling crazy. Entonces, para el normal de la gente, ¿no? El que tiene la cabeza como revuelta pero no habla, están a un paso del positivismo o un paso del negativismo. Ni bien comiencen a hablar, ellos pueden ser considerados de un positivo o negativo, no de un lado o de otro. I always say we all are crazy, but we are not speaking. Él siempre dice, todos estamos locos, pero no hablamos. Because our mind is not stable at all. It is changing one memory to another, to another, to another, and we are led by those memories. Entonces, porque nuestra mente está siempre cambiando, siempre estamos recordando una cosa u otra, y nosotros nos dejamos llevar por esas memorias, por esos recuerdos. But you have just that wisdom where you control your mouth and do not share all the crazy ideas which your mind generates.
Pero cuando tú tienes esa sabiduría, tú puedes controlar tu mente y no soltar o hablar eso que tu mente loca te está diciendo. The world will finish when everyone will start to speak what they are thinking. El mundo puede terminarse si todos comenzamos a hablar lo que estamos pensando. There will be a fight everywhere. Siempre habría peleas en todos lados. So come back to the question here. See, you have to understand in here that our minds are not stable at all. Entonces, regresando a la pregunta, lo que debemos darnos cuenta es que nuestras mentes no están totalmente estables. So whatever had happened in the past, whether it was other person's choice or it was, maybe the other person was right or wrong. I'm not talking about that, but I'm talking that right now I'm suffering. Okay. Entonces, cualquier cosa que haya pasado en nuestras vidas, sin importar si es por causa mía o porque la otra persona se equivocó, lo importante es que yo hoy estoy sufriendo a causa de eso. So when I'm suffering, I have to stop changing the channels. Entonces, cuando estoy sufriendo, lo que tengo que hacer es parar de cambiar esos canales. Now, how to change those channels? It's not so easy like, control the remote control and press any button. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer eso? De parar los canales no es tan fácil como agarrar el control y presionar un botón. We cannot change because our mind is so distracted. No podemos hacerlo, no podemos cambiarlo porque nuestra mente es muy distraída. If anyone says anything, we get upset so easily. Si alguien dice cualquier cosa, nosotros fácilmente nos molestamos. And then we go back home and then we start to think, oh, if he will meet me next time, what I will tell him. Entonces regresamos a casa, pero tenemos eso en mente y pensamos, si yo lo vuelvo a encontrar otro día, yo le voy a decir esto. And then you think, oh, maybe today, if I had spoken in this way, if I had responded in this way, this could be better. Y también puedes estar pensando, pero si hoy yo le hubiese respondido de esta otra forma, hubiese sido mejor. So it's the crazy mind who is just giving you all the stupid thoughts again and again. Entonces es tu mente loca que está constantemente dándote tus estúpidos pensamientos una y otra vez. Now, what's the difference between those saints who have the clear mind? They have controlled their mind, that their channel of their memory is turned into happiness, the channel of happiness, and they are not switching to any other channel. Entonces, ¿cuál es la diferencia con estos santos que tienen el control de su mente? Es que ellos tienen el control puesto en el canal de la felicidad. Ellos no cambian de canal, están concentrados en ese canal porque tienen el control. Even they get angry sometimes. Like I have seen, like our gurus also get angry and have got angry, many of them. But they get angry, but they never keep the anger. There is a difference. Y es normal, porque es normal que en algún momento puedan estar molestos. Sus gurús también se molestan, él también se puede molestar. La diferencia es que ellos no mantienen ese enojo. Se molestan, pero luego lo dejan ir. Like I also get angry sometimes. To be very honest, I also get angry sometimes, not every time. But for the reason that what is the reason? Show my anger and I'm happy again. I don't need to make my whole day bad by anger. Honestamente, yo también me puedo molestar, estar muy molesto por una razón puntual. Entonces, en ese momento yo muestro mi enojo, pero después lo dejo pasar y vuelvo a ser feliz. Dejo pasar ese momento, ya fue, ya pasó. So, how to get that? ¿Y cómo obtener esto? To get that, we have to practice mantra. Para obtener esto, nosotros tenemos que practicar el mantra.
Why do we have to practice mantra? ¿Por qué tenemos que practicar el mantra? The mantra which is mentioned in the Hindu scriptures is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Like, why do we practice this mantra again and again? El mantra que nuestras escrituras mencionan es el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. ¿Por qué nosotros no podemos estar cantando constantemente ese mantra? Is to stop our mind from distraction and focus on that mantra. Es cuestión de enfocar nuestra mente en el mantra y evitar otro tipo de distracciones. Because like if you're sitting down for half an hour or 1 hour, everyone are distracted by their mobiles, by something, some another thing. They are doing something. They cannot still sit for half an hour or 1 hour. Por ejemplo, si tú te sientas media hora o una hora, todo te va a distraer, el ruido, el celular. Es muy difícil estar sentado, concentrado por media hora o una hora. So the best thing is that how to control your mind from everywhere is like when your mind is everywhere, collect it and put it and focus it on one thing. Entonces, la mejor recomendación es que cuando tu mente está enfocada en muchas cosas, que tú recojas todo y te concentres en una sola cosa. So when you're focusing, there is a willpower in you which you are using, to collect your mind and focus on the mantra. Entonces, cuando tú te estás enfocando en el mantra, hay un poder en ti que te ayuda te empodera para poder estar concentrado en solo el mantra. So you can go to any doctor and doctor will give you medicines, but you have to take the medicine by yourself. Tú puedes ir a cualquier doctor y el doctor te va a dar medicinas, pero tú tienes que tomar la medicina. And taking the medicine on the time is the willpower. Y tomar la medicina a tiempo te empodera, ¿no? Es un poder. In a very same way, the mantra is a medicine to make your mind so focused that it becomes happy. Entonces, de la misma manera, el mantra es una enfermedad es una medicina que te ayuda a enfocarte y a poder estar enfocado en una sola cosa, enfocar tu mente en una sola cosa. So once you will start practicing mantra, focused on that mantra, and in the beginning what happens is the mind goes everywhere. No, you have to sit on the one place, keep in that area of that meditation very less things, that your eyes cannot see so many things. Entonces, la mejor forma de practicar ese mantra, porque inicialmente tú vas a estar pensando en muchas cosas, es sentarte en un solo lugar donde tengas pocas distracciones a la vista, ¿no? Lo menos posible. So, because there's two things which always distract your mind. Porque hay dos cosas que siempre distraen tu mente. Eyes and ears. Los ojos y los oídos. Whatever your eyes will see, your mind will go. Cualquier cosa que tus ojos vean, tu mente se va a ir atrás de él. Whatever you will hear, your mind will go for that sound. Y cualquier cosa que tú escuches, tu mente se va a ir atrás de ese sonido. I personally believe that when you go in a flight, in an aeroplane, yo creo personalmente que cuando uno va en un vuelo, they give you earplug. Ellos te dan estos tapones de oídos. And then they give you that night thing to cover your eyes. Y luego te dan ese cobertor de ojos para simular la noche. So for me, they are the best tools to do the meditation. Para mí esas son las mejores cosas para hacer una meditación. Because neither you are looking at anything, nor you are listening to anything. And you are completely focusing yourself on mantra.
porque de esa manera tú no estás pudiendo ver nada y no estás pudiendo escuchar nada, entonces tú puedes concentrarte realmente en el mantra. So, because even in Gita, it says that whatever happens, it has happened because of the reason, because of destiny. You cannot really hold someone accountable that something has happened wrong because of this and that person. Entonces, como lo dice en el Bhagavad Gita, todo lo que sucede, sucede por una razón, sucede por el destino. Tú no puedes estar constantemente apuntando o culpando que alguien es la causa de lo acontecido. So, and this is something that in the Hindu scriptures, there is a scripture called Mahabharata. Y esto es algo que dice el Mahabharata, que es una escritura hindú. Krishna was on the side of Pandavas, who were the good brothers. Krishna estaba luchando del lado de los Pándavas, que eran como sus primos. And Duryodhan, which on the other side was the bad brothers. Y Duryodhana, que luchaba en el otro lado, Bad Brothers, Maharaj. Bad brothers. Enemies. Ah, ya. Estaba luchando en el otro lado y era enemigo. So, and they were fighting and they were trying to kill each other in the battleground. Entonces, cuando ellos estaban luchando, tratando de matarse unos otros en la batalla. Like that kind of a battle where they are just trying to kill each other. Era un tipo de batalla en el que ellos estaban simplemente tratando de matarse unos a los otros. But if you see from that scripture, no one was holding grudges in their heart from the good side, from the Pandava side, from the Krishna side. Pero si tú lees estas escrituras, tú te das cuenta que ninguno de los ambos lados, ni de los Pándavas, ni del lado de Duryodhana, estaban ellos guardando como un resentimiento en su interior. Krishna was a relative of Duryodhan. Krishna tenía una relación con Duryodhana. And Krishna asked Bhim to kill Duryodhan. Y Krishna tuvo que matar a Duryodhana. So now, Duryodhan family is not thinking, oh, Krishna did very bad, we will kill Krishna. Pero la familia Duryodhana no estaba pensando, oh, Krishna actuó muy mal, nosotros vamos a matar a Krishna. You do not see resentment, in those scriptures, even though they wanted to kill each other, but they never had resentment. Tú no vas a ver el resentimiento en esas escrituras, inclusive cuando ellos están intentando matarse unos a los otros, tú no vas a ver un deseo de resentimiento, no vas a ver un resentimiento. They were fighting for the rights. They were fighting for their own things, but for religion, for dharma, but they were not fighting, oh, I'm angry and I will kill you and I will keep my anger for 10,000 years. Ellos estaban luchando para restablecer la religión por dharma. Ellos no estaban luchando por ego y porque yo te maté y tú me mataste y ahora voy a estar resentido por tantos años porque esto pasó así. So Jesus says, thy whole body shall be full of light. Again, Maharaj. Your whole body shall be full of light. Okay. Jesús dice, tu cuerpo completo debe estar lleno de luz. It means that you reach to that peaceful state of your mind where you just glow, you're just happy. Entonces eso significa que tú tienes que alcanzar ese estado de mente, de paz, que tú simplemente brillas. And how will that happen? ¿Y cómo esto va a pasar? ¿Cómo puede acontecer? That will only happen when you will start to focus on happiness. And that happiness would come when you are focused on mantra. Esto va a pasar cuando tú te concentres en la felicidad. Y esa felicidad va a venir cuando tú te concentres en el mantra.
And once that you attain that, there won't be any resentment. Y una vez que tú atiendas esto, que tú lo practiques, no va a haber resentimiento, no hay forma de sentir resentimiento. Next question. La siguiente pregunta. Okay. Maharaj, me gustaría ir a un tema tal vez más extremo, ¿no? Muchas veces las personas que no han podido resolver este resentimiento o esta situación. I would like to go to a more extreme topic. Many times there's people who not been able to resolve this resentment. Su sentimiento de dolor es tan extremo que tienen la necesidad de justicia. Okay. Their feelings of pain is very extreme, so they need like justice. They have the feeling of justice. Tal vez esta situación los lleve a una oficina más oscura o una oficina donde hay tal vez mucho menos oxígeno. Hemos llegado, ¿sí? Maybe this situation will lead us to a position more dark, more anger involved because revenge desire, justice desire. Esta oficina es la oficina del rencor. Okay, this situation, this office in this posture is the posture of the rencor, ¿no? Rencor is resentment. Al no tener conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, creamos sufrimientos en nosotros mismos y en nuestro entorno. Till we don't have a conscience about what's happening around us, we cause pain for ourselves and the other persons around us. Entiendo que las salidas que dio, o la salida principal que dio, es repetir un mantra. Una de las preguntas que tengo es si esto también es el camino para el rencor, o si entiende que el perdón también es un camino como vía de salida de ese sentimiento doloroso, aún más doloroso. Okay, so Mandali Prabhu said that you give us an answer that is to focus in the mantra. But if the question is that if this mantra is also help us not only in resentment and for don't have the resentment, so also can forgiveness, that can have the forgiveness to the others. Don't feel like this feeling of justice. You have to understand here, the mantra has its own potency to work howsoever you want to. It is a multivitamin. Because it's what? It is a multivitamin. Multivitamin capsule of the medicine. Ok. Entonces lo que tenemos que entender acá es que el mantra tiene la potencialidad, el poder de resolver lo que necesitamos resolver en nosotros. Es como una vitamina, multivitamina, una cápsula multivitamínica. So you have to understand in here again, there is something, we always think that everyone have done wrong with us. Entonces también debemos entender que nosotros estamos constantemente pensando que alguien nos hizo daño a nosotros, que hay alguien detrás de eso. But the thing is, I don't want to comment on person to person's experience because everyone's experiences are different.
But at the end of the day, it is us only who decide whether I want to be happy or sad. Entonces, Maharaj no quiere como ponerse en el caso de diferentes casos, porque cada uno tiene una experiencia diferente, pero que al final del día somos nosotros los que vamos a decidir si ser felices o no. I remember there was I was in a college. One of my friend was so upset Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, uno de mis amigos estaba muy molesto because his girlfriend had cheated on him. porque su novia, su enamorada, lo había engañado. And for 4 or 5 years, he was just going and suffering with anger so much in him. Y por 4 o 5 años él se la pasaba sufriendo, siempre estaba iracundo. And after 10 years or 15 years now, if I ask, are you still angry? And he says, no, it's all over. I can't even remember that relationship. Y luego de 15 años él le pregunta, ¿tú sigues molesto? Y él le dice, no, ya eso ya terminó, ya con los justos recuerdo esa relación. But for 5 good years, he started drinking alcohol, smoking some drugs, and he was getting crazy because of anger. Pero durante 5 años él estuvo tomando alcohol, drogándose, portándose mal por causa de su ira. So I'm not saying that cheating is a good thing. Pero yo no estoy diciendo que engañarse es algo bueno de hacer. Cheating is one of the bad things. Engañar es algo malo. But what I'm talking about is that how you take that situation, because many things are out of your control. Pero lo importante aquí es cómo tú tomas esta situación, porque muchas cosas están fuera de nuestro control. And they say in the Hindu scriptures, kruddhaha papam na kuryataha kaha kruddho hanyat gurunapi kruddhaha parushaya vacha naraha sadhu nadhi chipet. That it says that the one who has anger in him, he will definitely do some kind of sins. Entonces, Maharaj compartió un escrito, un verso de sus escrituras que dice que cualquiera que guarde ira en su corazón dentro de uno, de todas maneras va a terminar realizando alguna actividad pecaminosa. And he even can, with his anger, can kill anyone, even like his elders also. Inclusive con ira uno podría hasta asesinar a alguien, hasta nuestros mayores podemos cometer ese pecado. Even I remember one of the verse, it used to be one of my favorite. Recuerdo ahora uno de los versos que solía ser uno de mis favoritos. That vachya vachyam prakupito na vijanati kahirchit. That it means that a person who has anger so much in him, what he will do, no one knows. Y en este verso se dice que una persona que tiene mucha ira dentro de uno, nadie más sabe qué puede él ser capaz de hacer. Because he doesn't even have his own wisdom anymore. Porque él no tiene más sabiduría en su cabeza. Na karya masti kruddhasya na vachyam vidyate kvachit. That for that kind of a person, you cannot even predict what he can do and what he cannot do. Entonces el verso dice que para ese tipo de persona tú ni siquiera puedes predecir qué es él capaz de hacer o no hacer. You cannot even say what he can speak and what he cannot speak. No puedes ni siquiera decir qué es lo que él va a hablar o que no va a hablar. So the wise people always say, the main thing is, whatever is not in your situation, then don't run for that. Run for those which is in your own control.
Ok, entonces lo que la gente sabia dice es que cualquier cosa que no está en tu control, no corras atrás de ella, ¿no? Quédate con lo que tú sí puedes controlar, que es no correr atrás de ella. But the problem is we are running for that kind of a thing which is not in our control. El problema es que nosotros estamos corriendo atrás de las cosas que están fuera de nuestro control. So the very first step is to understand the difference between what is in your control and what is not in your control. Entonces el primer gran paso es entender la diferencia de lo que está en tu control y lo que no está en tu control. My friend who wanted, you know, who wanted to give punishment to his ex-girlfriend in the college time, after 15 years, he was all happy. Mi amigo, por ejemplo, que quería castigar a su novia hace 15 años, ahora está feliz, ¿no? What did change really in his life? ¿Qué realmente pasó en su vida? ¿Qué cambió? His own thoughts, his own idea, his own positivity. Sus propios pensamientos, sus propias ideas, su propio positivismo. So the very first thing is you have to understand what you can control. Entonces, primeramente, tú tienes que entender qué es lo que tú puedes controlar. Once you control your mind, you don't need forgiveness from others because you are already peaceful. Una vez que tú controlas tu mente, tú no necesitas el perdonar a los demás o el perdón de los demás porque tú estás en paz. And if you are not reaching to that state, then everyday practice that you are no one, you are not capable of forgiving anyone. Because if you were capable of forgiving anyone, you could have forgiven that person before. Ok. Entonces, si tú no llegas a ese estado de práctica diaria, no vas a entonces tener la capacidad de perdonar a los demás. So the very first thing is that you have to find the peace in yourself. Entonces, primeramente, tú tienes que encontrar la paz en ti mismo. And how that peace comes? ¿Y cómo llega esa paz? That in India, there is a proverb. I do not know whether there is a proverb in your country also or not, but they say that when I was young, I wanted to change the world. But when I became old, I thought I found the better solution. I changed myself. Okay. Hay un proverbio en India que no sabe Maharaj si en nuestro país existe, pero dice que el proverbio dice que cuando yo era joven yo quería cambiar el mundo, pero ahora que soy anciano tengo una mejor solución que es cambiar mi mundo. So the very first thing is that we cannot change the world. We cannot change the situations. We cannot change the circumstances. We cannot change people, but we can change ourselves. Entonces, primeramente debemos entender que nosotros no podemos cambiar el mundo, nosotros no podemos cambiar ciertas situaciones, nosotros no podemos cambiar a la gente, pero lo que sí podemos cambiar es a nosotros mismos. So if you have this thought in yourself and then you do the mantra, that mantra will be very beneficial for you. Entonces, si tú tienes ese pensamiento en tu cabeza y tú practicas el mantra va a ser especialmente beneficioso para ti. So when this mantra will help you, you have to again and again think about how, the life, you have to start, come to the point where you completely become peaceful. Once you become peaceful, you start to give forgiveness to everyone. Entonces, va a llegar el punto en que este mantra te va a ayudar de tal manera en que tú vas a sentir que puedes perdonar y vas a ser alguien que está totalmente en paz, pacífico. And that can also have by the positive approach, that there are many times
we think, oh, maybe this person has done something wrong because it made me learn something from that. Inclusive tú vas a poder tener esa percepción de que lo que sucedió con esta otra persona fue algo positivo para ti porque fue una enseñanza que te ayudó a razonar de cierta manera o a actuar de cierta forma que te ayudó. Like today I was thinking that wise people make us learn a lot. In a very same way, fool also make us learn a lot. Hoy día Maharaj estaba pensando que la gente sabia nos ayuda a nosotros a entender un montón, pero la gente tonta también nos ayuda a nosotros a entender un montón. But the thing is that you have to be learner. El tema aquí es que tú tienes que ser alguien que desea aprender. So you don't need to forgive others. That's my opinion. Entonces, en su opinión, tú no tienes que perdonar a los demás. You have to forgive yourself that because of your wrong decision, you're keeping your mind in anger and it is rotting your good spirit, positivity. Entonces, lo que dice Maharaj es que tú tienes que perdonarte a ti mismo, porque son tus pensamientos los que te han ocasionado daño a ti mismo y dañado tu positividad. Because for you, you are important. No other person is important. Porque para ti tú eres importante, no otra persona, ninguna otra persona es importante. And that will definitely happen when you have this idea that make myself better, then I will change everyone. If you will keep this idea, this mantra will work. Entonces, la idea es que si yo mantengo ese pensamiento de que si yo puedo hacer de mí una persona mejor, yo voy a poder mejorar también mi entorno, ¿no? Entonces, mantener ese pensamiento de trabajar en ti mismo va a ayudar a que todo el entorno también mejore. Next question. Ok, perfecto. Creo que, bueno, el día de hoy hablamos, bueno, del resentimiento, del rencor y del perdón. El programa está completo, así es que, bueno, nada más que agradecerle su santidad por la charla del día de hoy. ¿Sí? También quiero agradecerte, Gopi, por la traducción, como siempre. Gracias. Gracias por el servicio. De mi parte, nada más, muchas gracias. Si algo quieren agregar, tanto tú, Gopi, o su santidad, de mi parte ya. Okay, Mandali said that for today all the issues are we are talking is okay, and he wants to thank you about Muy bien, muy bien. for this and como siempre, su santidad lo esperamos el próximo lunes como de costumbre. So we wait for you the next Monday. Jai. Namaste. All my best wishes for you and for all the listeners. Mis mejores deseos para ti y para todos los que escuchan. Namaste. Namaste. Thank you. Namaste. Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas, cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Cuidador de Pachamama, la legión del arco